Hola, mi nombre es Renata Villalpando Durón y les voy a presentar el tema de los métodos gravimétricos. Los métodos gravimétricos son métodos cuantitativos que se basan en la determinación de la masa de un compuesto puro con el que el analito está relacionado. Existen dos tipos, el método de precipitación y el método de volatilización. En el primero, el analito se precipita añadiendo un reactivo adecuado, y esto da lugar a un producto poco soluble. El precipitado se separa por filtración, se seca, se pesa y se relaciona estequiométricamente con el analito presente en el mismo. En el segundo, el analito se volatiliza sometiendo la muestra a una temperatura adecuada, y este puede ser directo o indirecto. En el directo, el producto volátil se recoge sobre un solvente y se pesa. En el indirecto se calcula la masa del producto volatilizado por diferencia, la masa inicial menos la masa final. Ahora veremos las etapas generales del análisis gravimétrico. Primero tenemos la preparación de la muestra. La muestra debe de estar en estado líquido. Si es sólida, hay que disolverla. Tenemos que tomar en cuenta la selectividad, es decir, la eliminación de interferencias. Asimismo, la sensibilidad, que quiere decir el volumen de la muestra o la cantidad de precipitado que se pueda pesar. En segundo paso tenemos la precipitación. El agente precipitante se añade a la muestra, lo que da la formación del precipitado. La reacción debe de ser cuantitativa. En tercer lugar tenemos la filtración y lavado. La filtración es la separación de la fase líquida del soluto. El lavado con agua es la eliminación del agente precipitante y del mayor número de contaminantes. Número 4. El secado o calcinación. El precipitado está en la forma adecuada para ser pesado. Secar en una estufa de 110 a 120 grados centígrados durante 1 o 2 horas, lo que dará la eliminación de agua. El precipitado no está en una forma adecuada para ser pesado. Calcinar las temperaturas altas en un horno de mufla. Y por último, tenemos la pesada. El precipitado se pesa en una balanza analítica. Y así daremos el cálculo del factor gravimétrico. El factor gravimétrico lo obtendremos en base a la operación, el peso del analito entre el peso de la muestra. 2 gramos del analito en la muestra se obtendrán multiplicando el peso de la muestra por el factor gravimétrico, y el porcentaje del analito se obtendrá con el peso del analito sobre el peso de la muestra por 100. Ahora mencionaré las razones por las que la mayoría de las industrias determinan la humedad. Número 1. El comprobador de materias primas no desea adquirir agua en exceso. Número 2. El agua, si está presente por encima de ciertos niveles, facilita el desarrollo de microorganismos. Número 3. Para la mantequilla, margarina, leche desecada y queso está señalado al máximo legal. Número 4. Los materiales pulvulentos se aglomeran en presencia de agua, por ejemplo el azúcar y sal. Número 6. La humedad de trigo debe ajustarse adecuadamente para facilitar la molienda. Número 7. La cantidad de agua presente puede afectar la textura. Número 8. La determinación del contenido en agua representa una vía sencilla para el control de la concentración en las distintas etapas de la fabricación de alimentos. Ahora, la técnica gravimétrica que voy a presentar es la determinación de humedad. Primero comenzaré diciendo una definición de humedad. Todos los alimentos, cualquiera que sea el método de industrialización a que hayan sido sometidos, contienen agua en mayor o menor proporción. Las cifras de contenido en agua varían entre un 60 y un 95% en los alimentos naturales. En los tejidos vegetales y animales puede decirse que existe en dos formas generales: agua libre y el agua ligada. El agua libre o absorbida es la forma predominante. Se libera con gran facilidad. El agua ligada se halla combinada o absorbida. Se encuentra en los alimentos como agua de cristalización, en los hidratos o ligada a las proteínas y a las moléculas de sacáridos y absorbida sobre la superficie de las partículas coloidales. El método de secado de estufa se refiere a la determinación de secado en estufa que se basa en la pérdida de peso de la muestra por evaporación del agua. Para esto se requiere que la muestra sea térmicamente estable y que no contenga una cantidad significativa de compuestos volátiles. El principio operacional del método de determinación de humedad utilizando estufa
y balanza analítica incluye la preparación de la muestra, pesado, secado, enfriado y pesado nuevamente en la muestra. Algunas notas sobre las determinaciones de humedad en estufa son: los productos con un elevado contenido en azúcares y las carnes con un contenido alto de grasa deben deshidratarse en estufa de vacío a temperaturas que no excedan de 70 grados centígrados. Los métodos de deshidratación en estufa son inadecuados para productos como las especias ricas en sustancias. Existen distintos métodos para determinar la humedad. El primero es el método de secado. Los métodos de secado son los más comunes para valorar el contenido de humedad en los alimentos. Se calcula el porcentaje en agua por la pérdida en peso debida a su eliminación por calentamiento bajo condiciones normalizadas. Aunque estos métodos dan buenos resultados que pueden interpretarse sobre las bases de comparación, es preciso tener presente que algunas veces es difícil eliminar por secado toda la humedad presente y que a cierta temperatura el alimento es susceptible para descomponerse, con lo que se volatilizan algunas sustancias además del agua, además de que también pueden perderse otras materias volátiles aparte del agua. Volátiles distintas del agua. Ahora explicaré el método de secado en estufa de vacío. Se basa en el principio físico-químico que relaciona la presión de vapor con la presión del sistema a una temperatura dada. Si se abate la presión del sistema, se abate la presión de vapor y necesariamente se reduce su punto de ebullición. Si se sustrae el aire de una estufa por medio del vacío, se incrementa la velocidad de secado. Es necesario que la estufa tenga una salida de aire constante y que la presión exceda de los 100 milímetros de mercurio y de los 70 grados centígrados, de manera que la muestra no se descomponga y que no se evaporen los compuestos volátiles de la muestra, cuya presión de vapor también ha sido modificada. Ahora hablaré del método de secado en termobalanza. El método de secado en termobalanza se basa en evaporar de manera continua la humedad de la muestra y el registro continuo de la pérdida de peso hasta que la muestra se sitúe a peso constante. El error de pesada en este método se minimiza cuando la muestra no se expone constantemente al ambiente. Ahora explicaré el método de destilación azeotrópica. El método se basa en la destilación simultánea del agua con un líquido inmiscible en proporciones constantes. El agua es destilada en un líquido inmiscible de alto punto de ebullición como lo son el tolueno y el xileno. El agua destilada y condensada se recolecta en una trampa Bidwell para medir el volumen. Ahora les mostraré dos ejemplos de los métodos gravimétricos. El ejemplo 1 corresponde al método de volatilización. Se pudo haber contaminado accidentalmente una botella de hidrato de metal, cloruro de bario con 2 moléculas de agua, con una cantidad desconocida de cloruro de potasio. Para conocer la pureza del hidrato de metal, se calienta 9.5 gramos de la mezcla para remover el agua de la muestra. Después de calentarla, se redujo su masa hasta 9.14 gramos. ¿Cuál es el porcentaje de la masa del cloruro de bario con 2 moléculas de agua en la mezcla original? Aquí podemos observar la reacción de deshidratación como una ecuación química balanceada. En el paso 1 podemos encontrar la cantidad de agua que se perdió durante el proceso de calentamiento al calcular el cambio de la masa de nuestra muestra. Masa del agua es igual a masa inicial de la muestra menos la masa final de la muestra. 9.5 gramos menos 9.14 gramos igual a 0.37 gramos de agua. En el paso 2, para convertir la cantidad de agua perdida a la cantidad de cloruro de bario con 2 moléculas de agua mediante la relación molar, primero necesitamos convertir la masa del agua evaporada a moles. Masa del agua igual a 0.37 gramos de agua por 1 mol de agua sobre la masa molecular del agua es igual a 2.5 por 10 a la menos 2 moles.
En el paso 3 podemos convertir los moles de agua a los moles de cloruro de bario con 2 moléculas de agua mediante la relación molar de la reacción balanceada. Un mol del cloruro de bario con 2 moléculas de agua es igual a 2.5 por 10 a la menos 2 moles de agua por un mol de cloruro de bario con 2 moléculas de agua sobre 2 moles de agua, igual a 1.03 por 10 a la menos 2 mol de cloruro de bario con 2 moléculas de agua. En el paso 4, puesto que queremos encontrar el porcentaje en masa del cloruro de bario con 2 moléculas de agua, necesitamos saber cuál es la masa del cloruro de bario con 2 moléculas de agua en la muestra original. Podemos convertir los moles de cloruro de bario con 2 moléculas de agua a masa en gramos usando el peso molecular del cloruro de bario con 2 moléculas de agua. La masa del cloruro de bario con 2 moléculas de agua es igual a 1.3 por 10 a la menos 2 moles del cloruro de bario con 2 moléculas de agua por 244.47 gramos del cloruro de bario con 2 moléculas de agua sobre 1 mol de cloruro de bario con 2 moléculas de agua igual a 2.5 gramos de cloruro de bario con 2 moléculas de agua. En el paso 5, el porcentaje de la masa se puede calcular usando la proporción de la masa del paso 4 y la masa de la muestra original. El porcentaje de la masa del cloruro de bario con 2 moléculas de agua es igual a 2.51 gramos de cloruro de bario con 2 moléculas de agua sobre 9.51 gramos de la mezcla por 100, igual a 26.4% del cloruro de bario con 2 moléculas de agua. El ejemplo 2 corresponde al método gravimétrico de precipitación. Se pesó 0.6223 gramos de una muestra de mineral. Posterior a un pretratamiento, se precipitó en sulfato de cadmio con una masa molecular de 208.47 gramos sobre mol. El precipitado se lavó, secó y se encontró que pesaba 0.5320 gramos. Calcular el porcentaje de cadmio en la muestra. Datos. Masa mineral, 0.6223 gramos. Masa de sulfato de cadmio igual 0.5320 gramos. Número 1. Calcular los moles de cadmio producido. El número de moles es igual a 0.5020 gramos de sulfato de cadmio por un mol de sulfato de cadmio sobre 208.47 gramos. El número de moles del sulfato de cadmio es igual a 2.48 por 10 a la menos 3 mol. Los moles de cadmio es igual a 2.48 por 10 a la menos 3 mol de sulfato de cadmio por 1 mol de cadmio sobre 1 mol de sulfato de cadmio igual a 2.408 por 10 a la menos 3. La masa en gramos del cadmio es igual a 2.408 por 10 a la menos 3 mol de cadmio por 112.411 gramos sobre 1 mol de cadmio igual a 0.2706 gramos. El porcentaje de cadmio es igual a la masa en gramos del cadmio sobre la masa de la muestra del mineral por 100. El porcentaje en cadmio es igual a 0.2706 gramos de cadmio sobre 0.6223 gramos del mineral por 100 igual a 43%. Ya que se habló de la definición de los métodos, ahora hablaremos de la determinación de la humedad de cada uno de ellos. Primero, por el método de secado en estufa. Pesar de 2 a 3 gramos de la muestra en un pesafiltro con tapa. Previamente pesado después de tenerlo a peso constante 2 horas a 130 grados aproximadamente, secar la muestra en una estufa 2 horas a 100 o 110 grados centígrados, después retirar de la estufa, tapar, dejar enfriar en el desecador y pesar tan pronto como se equilibre con la temperatura ambiente. Repetir esto hasta que sea constante. Después calcular el porcentaje de humedad, reportándolo como pérdida por secado a 100 o 110 grados centígrados. Después, por el método de secado en estufa de vacío, pesar de 2 a 3 gramos de muestra en un pesafiltro con tapa.
previamente pesado después de tenerlo a peso constante 2 horas a 130 grados aproximadamente, secar la muestra al menos por 24 horas en la estufa conectada a vacío a una temperatura de 70 grados centígrados como máximo. Retirar de la estufa, tapar, dejarse enfriar en el desecador y pesar tan pronto como se equilibre con la temperatura ambiente. Repetir la operación hasta que el peso sea constante. Calcular el porcentaje de la humedad reportándolo como pérdida por secado en estufa de vacío a 70 grados centígrados. El método de secado en termoanalza. Pesar de 8 a 10 gramos de muestra y colocarlos en una charola de aluminio formando una capa lo más homogénea posible. Colocar la charola con muestra en el espacio destinado. Para ello, en la termobalanza y encender el equipo. Registrar la pérdida de peso o, en su caso, el porcentaje de humedad según el equipo después de 10 a 15 minutos o bien cuando ya no haya variación en la lectura. Calcular el porcentaje de humedad. Nota: dependiendo del equipo, es necesario regular la intensidad de la lámpara para evitar que la muestra se queme y el resultado sea erróneo. Por último, el método de destilación azeotrópica. Pesar de 10 a 25 gramos de muestra en un matraz bola de 500 mililitros con junta esmerilada. Cubrir la muestra con tolueno, 100 mililitros aproximadamente. Acople al matraz un colector para destilación azeotrópica y un refrigerante a este último en posición de reflujo conectado al flujo de agua. Llene el vástago graduado del colector con el mismo solvente desde la parte superior del refrigerante. Destile lentamente al principio e incrementando la velocidad hasta que toda el agua haya sido destilada. Poco antes del final, lave el refrigerante con un poco de solvente desde la parte superior. Continúe la destilación hasta que ya no varíe la cantidad de agua destilada en el tubo colector. Lee el volumen directamente del tubo colector y calcule el porcentaje de humedad considerando la densidad de agua. Por último, mencionaré algunos materiales y equipos utilizados en la determinación de la humedad. Balanza analítica. Balanza de Ohms para determinación de humedad. Estufa con accesorios para hacer el vacío. Desecador de vidrio con silica gel. Cápsula de porcelana. Trampa de Bidwell. Condensador. Vaselina neutra. Soporte universal. Pinza de 2 puntas. Algodón. Tolueno P.A. Balón con boca esmerilada de 500 mililitros.